La fórmula Y igual 3.1x la raíz cuadrada de los modelos X más 17 exalitros por ciento de adultos de Estados Unidos que se consideran obesos por las directrices federales, donde X es el número de años después de 1985 y es el porciento de los adultos obesos. Y queremos responder dos preguntas. Primero, ¿qué porciento de adultos de Estados Unidos obesaron en 2007? Así que nuestro primer trabajo aquí es determinar qué valor de X debemos usar, porque recuerda X es el número de años después de 1985. La mejor manera de hacer esto es encontrar la diferencia entre el año deseado de 2007 y el año base de 1985. Y esto es igual a 22. Para responder la pregunta, pasaremos al sustituto 22 por X en nuestra fórmula. Tenemos Y igual 3.1x la raíz cuadrada de 22 más 17. Ahora, para evaluar esto, vamos a continuar y utilizar la calculadora. Así que tiene 3.1x la raíz cuadrada de 22. Es importante cerrar estas paréntesis y luego agregar 17. Corremos esto al 10 de 1% más cercano. Así en 2007 aproximadamente el 31.5% de la población adulta será obesa, al menos de acuerdo con esta fórmula. Y entonces para la segunda pregunta, según esta fórmula, ¿en qué año la tasa de obesidad será 40% de la población? Así que ahora nos están dando el porcentaje y quieren que encontremos el año. Recuerda y es el porcentaje, así que ahora vamos a sustituir 40 por, y resolver por X. Así queremos resolver la ecuación 40 igual 3.1x la raíz cuadrada de X más 17. Así que nuestro objetivo aquí es aislar la raíz cuadrada de X, y luego podemos cuadrar ambos lados para encontrar X. Para aislar X, primero sometemos el sustrato 17 hexaneutones los dos lados. Esto nos dará 23 igual 3.1x la raíz cuadrada de X, y ahora dividiremos en los dos lados por 3.1. En el lado derecho tenemos una raíz cuadrada de X y avanzamos y encontramos a ese cociente, 23 dividido por 3.1. Vamos a seguir adelante y redondear esto a 3 lugares decisivos. Esto va a ser aproximadamente 7.419. Y ahora queremos resolver esto para X, así que ahora vamos a cuadrar ambos lados de la ecuación. Si cuadramos la raíz cuadrada de X, ¿qué nos dará X? Y ahora cuadraremos el lado izquierdo. Desde que ya tengo esto en la calculadora, iré adelante y solo presionaré la clave cuadrada aquí, y luego cuadraremos el número anterior. Así que vamos a seguir adelante, y redondear esto hasta el año más cercano. Decimos X es aproximadamente 55. Esta no es nuestra respuesta porque recuerda X es el número de años después de 1985. Para encontrar el año en que la población alcanzará una tasa de obesidad del 40%, tomamos nuestro año base de 1985, y luego agregamos el valor de X que encontramos, que es 55. Esto nos da el año que queremos. Así que vamos a seguir adelante y añadir. Entonces el año es 2040. Bueno, eso lo hará por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.